Mientras el cuerpo duerme, el ego vive en los mundos internos y se transporta a distintos lugares. En los mundos internos somos probados muchas veces. En los templos internos recibimos la iniciación. Se hace necesario recordar lo que hacemos fuera del cuerpo. Con las instrucciones dadas en este libro, todo ser humano podrá despertar la conciencia y recordar sus experiencias internas. Es doloroso saber que existen muchos iniciados que trabajan en los grandes templos de la logia blanca mientras su cuerpo físico duerme, y que sin embargo ellos no recuerdan nada porque su memoria se haya atrofiada. Aquí tenéis los ejercicios para el desarrollo de la memoria. Practicad intensamente. Obligad al subconsciente a trabajar. Despertar la conciencia, poner en actividad la supraconsciencia. Clarividencia y pseudoclarividencia. Existe la clarividencia y la pseudoclarividencia. El estudiante gnóstico debe hacer una clara diferencia de estas dos formas de percepción ultrasensible. La clarividencia se fundamenta en la objetividad. La pseudoclarividencia se fundamenta en la subjetividad. Entiéndase por objetividad la realidad espiritual, el mundo espiritual. Entiéndase por subjetividad el mundo físico, el mundo de la ilusión, aquello que no tiene realidad. Existe también la región intermedia, el mundo astral, el cual parece ser objetivo o subjetivo según el grado de desarrollo espiritual de cada cual. Llámase pseudoclarividencia la percepción imaginaria, la fantasía, las alucinaciones evocadas artificialmente, los sueños absurdos, las visiones astrales que no coinciden con los hechos concretos, la lectura de pensamientos propios proyectados inconscientemente en la luz astral, la creación inconsciente de visiones astrales interpretadas luego como auténticas realidades, etc., etc. Entra también en el terreno de la pseudoclarividencia, el misticismo subjetivo, el falso misticismo, los estados pseudomísticos que no tienen ninguna relación con el sentimiento intenso y claro, sino que se acercan a la historia y a la pseudomagia, en otras palabras, falsas proyecciones religiosas proyectadas inconscientemente en la luz astral, y en general todo aquello que en la literatura ortodoxa recibe el nombre de belleza, seducción. Clarividencia objetiva. 4 son los estados mentales que conducen al neófito hasta las cimas inefables de la clarividencia objetiva. Primero, dormir profundo. Segundo, dormir con sueños. Tercero, estado de vigilia. Cuarto, turilla o estado de perfecta iluminación. Realmente solo el turilla es el auténtico clarividente. Es imposible llegar a estas alturas sin haber nacido en el mundo causal. Quien desee alcanzar el estado de turilla debe estudiar a fondo los procesos psíquicos semi-inconscientes que se constituyen de hecho en el origen de muchas formas de autoengaño, autosugestión e hipnosis. El gnóstico debe alcanzar primero la habilidad de detener el curso de sus pensamientos, la capacidad de no pensar. Solo quien logre esa capacidad podrá realmente escuchar la voz del silencio. Cuando el discípulo gnóstico alcanza la capacidad de no pensar, entonces debe aprender a concentrar el pensamiento en una sola cosa. El tercer paso es la correcta meditación. Esta trae a la mente los primeros relámpagos de la nueva conciencia. El cuarto paso es la contemplación, éxtasis o samadhi. Este es el estado de turilla, perfecta clarividencia. Aclaración. En el movimiento gnóstico solo existen algunos pocos turillas. Hacemos esta aclaración. Es necesario saber que con alguna excepción muy rara, solo existen pseudoclarividentes y místicos subjetivos. Realmente todas las escuelas místicas y todos los movimientos espiritualistas están llenos de pseudoclarividentes ilusos que causan más daños que beneficios. Esos son los que se autotitulan maestros. Entre ellos abundan las reencarnaciones famosas. Los Juanes Bautistas, de los cuales conocemos más de una docena, las Marías Magdalenas, etc., etc. Esta clase de gentes creen que la iniciación es como soplar y hacer botellas, y basados en su supuesta maestría y en sus absurdas visiones creadas por su mentalidad morbosa, profetizan y excomulgan a los demás a su antojo, como quieren,
calumniando a las personas y calificando a otros de magos negros, o asegurando que ciertas personas están caídas, etcétera, etcétera. El movimiento gnóstico debe depurarse de esa plaga mala y dañosa, y por ello empezamos con la expulsión de la señora X. No estamos dispuestos a seguir tolerando más el morbo malsano de todos esos pseudoclarividentes ilusos y de todos esos místicos subjetivos. Nosotros propagamos la cultura espiritual intelectual, la decencia, la caballerosidad, el análisis lógico, el sintetismo conceptual, la cultura académica, las altas matemáticas, la filosofía, la ciencia, el arte, la religión, etcétera, etcétera. De ninguna manera estamos dispuestos a seguir aceptando la chismografía de los alucinados ni las locuras de los soñadores. Realmente el clarividente subjetivo transfiere su conciencia de sueños al estado de vigilia para ver en los demás sus sueños proyectados. Estos últimos cambian según el estado de ánimo del soñador. En el pasado pudimos comprobar que, cuando algún pseudoclarividente estaba de acuerdo con todas nuestras ideas y conceptos, nos veía como ángeles o dioses y entonces nos alababan y hasta adoraban. Empero cuando cambiaba el concepto, cuando el pseudoclarividente se entusiasmaba por alguna nueva escuela, cuando leía algún libro que le parecía maravilloso, cuando escuchaba a algún conferencista que llegaba a la ciudad, cuando resolvía cambiar de organización, de escuela, entonces nos acusaba de magos negros, nos veía como demonios, etc. Con esto queda demostrado que estos pseudoclarividentes son únicamente soñadores que ven sus propios sueños proyectados en la luz astral. Aquellos que realmente quieren alcanzar las cimas inefables de la verdadera y legítima clarividencia, deben cuidarse muchísimo del peligro de los autoengañados y someterse a la auténtica disciplina esotérica. La realidad. El verdadero y legítimo clarividente, el que ha alcanzado la supraconsciencia, jamás presume de clarividente, nunca lo anda diciendo. Cuando aconseja, lo hace sin dar a entender a otros que se basa en su clarividencia. Todos los santuarios gnósticos deben cuidarse de aquellas personas que se alaban a sí mismos y que se autotitulan clarividentes. Todos los santuarios gnósticos deben desarrollar el máximo de vigilancia para protegerse de los espectaculares pseudoclarividentes que, de cuando en cuando, aparecen en el escenario para calumniar y desacreditar a otros, asegurando que fulano es hechicero, que sutano es mago negro, que mengano se cayó, etc. Es urgente comprender que ningún auténtico turilla tiene orgullo. Realmente todos aquellos que dicen, yo soy la reencarnación de María Magdalena, Juan Bautista, Napoleón, etc. son orgullosos tontos, pseudoclarividentes ilusos, necios estúpidos. Nosotros no somos sino miserables partículas de polvo, horribles gusanos de lodo, ante la terrible y gloriosa majestad del Padre. Esto que estoy diciendo no es cuestión alegórica, ni simbólica, estoy hablando literalmente, crudamente, una terrible realidad. Realmente es el yo quien dice, yo soy el maestro tal, la reencarnación del profeta tal, etc., etc. Ciertamente el yo animal es Satán. Es el yo, el ego diablo, quien se siente maestro, mahatma, hierofante, profeta, etc., etc. Conciencia, subconsciencia y supraconsciencia. Conciencia, subconsciencia y supraconsciencia se resumen en una sola cosa, conciencia humana. Es necesario despertar la conciencia. Quien despierta la conciencia se hace un supraconsciente, alcanza las alturas de la supraconsciencia, se convierte en un verdadero clarividente iluminado, en un turilla. Es urgente convertir el subconsciente en consciente y despertar totalmente la conciencia. Es necesario que la totalidad de la conciencia se despierte absolutamente. Solo quien tiene la totalidad de su conciencia despierta es un clarividente verdadero, un iluminado, un turilla. Las llamadas infraconsciencia, inconsciencia, subconsciencia, etc., son únicamente distintas formas o zonas de la conciencia dormida. Urge despertar la conciencia para ser un iluminado, un clarividente, un supraconsciente. Las 6 dimensiones fundamentales.
Más allá de las tres dimensiones conocidas, como largo, ancho y alto, existe la cuarta dimensión, esta es el tiempo, y más allá del tiempo tenemos la quinta dimensión, esta es la eternidad. Empero aseguramos que más allá de la eternidad existe una sexta dimensión que está más allá de la eternidad y del tiempo. En esta sexta dimensión fundamental comienza la liberación total. Solo quien despierta en todas las 6 dimensiones fundamentales del espacio es un verdadero clarividente, un Turiya, un iluminado legítimo. Capítulo 19. La iniciación. La iniciación es tu misma vida. Si quieres la iniciación, escríbela sobre una vara. El que tenga entendimiento que entienda, porque aquí hay sabiduría. La iniciación no se compra ni se vende. Huyamos de aquellas escuelas que dan iniciaciones por correspondencia. Huyamos de todos aquellos que venden iniciaciones. La iniciación es algo muy íntimo del alma. El yo no recibe iniciaciones. Aquellos que dicen, yo tengo tantas iniciaciones, yo tengo tantos y tantos grados, son mentirosos y farsantes, porque el yo no recibe iniciaciones ni grados. Existen 9 iniciaciones de misterios menores y 5 importantes iniciaciones de misterios mayores. El alma es quien recibe las iniciaciones. Eso es demasiado íntimo, eso no se anda diciendo, no se debe contar a nadie. Todas las iniciaciones y grados que confieren muchas escuelas del mundo físico realmente no tienen ningún valor en los mundos superiores. Los maestros de la logia blanca solo reconocen como verdaderas las legítimas iniciaciones del alma. Eso es completamente interno. El discípulo puede subir las 9 arcadas, atravesar todas las 9 iniciaciones de misterios menores sin haber trabajado con el arcano AZF, la magia sexual. Empero, es imposible entrar a los misterios mayores sin la magia sexual. Este es el arcano AZF. En Egipto todo aquel que llegaba a la 9ª esfera, inevitablemente recibía de labios a oídos el secreto terrible del gran arcano. El arcano más poderoso. El arcano AZF. El guardián del umbral. La primera prueba que debe afrontar el candidato es la prueba del guardián del umbral. Este es el reflejo del yo, la íntima profundidad del yo. Muchos son los que fracasan en esta terrible prueba. El candidato tiene que invocar en los mundos internos al guardián del umbral. Un espantoso huracán eléctrico precede a la terrible aparición. La larva del umbral está armada de un terrible poder hipnótico. Realmente este monstruo tiene toda la horrible fealdad de nuestros propios pecados. Es el espejo vivo de nuestras propias maldades. La lucha es espantosa, frente a frente, cuerpo a cuerpo. Si el guardián vence al candidato, este queda esclavizado por el horrible monstruo. Si el candidato sale victorioso, el monstruo del umbral huye aterrorizado. Entonces un sonido metálico hace estremecer el universo y el candidato es recibido en el salón de los niños. Esto nos recuerda aquella frase del hierofante Jesús, el Cristo: hasta que seáis como niños, no podréis entrar al reino de los cielos. En el salón de los niños es agasajado el candidato por los santos maestros. La alegría es inmensa porque un ser humano ha entrado en la senda de la iniciación. Todo el colegio de iniciados, niños, felicita al candidato. El candidato ha vencido al primer guardián. Esta prueba se realiza en el mundo astral. Segundo guardián. El guardián del umbral tiene un segundo aspecto. El aspecto mental. Debemos saber que todavía la mente del hombre no es humana. Se halla en la etapa animal. Cada cual tiene en el plano mental la fisonomía animal que le corresponde de acuerdo a su carácter. El astuto es allí un verdadero zorro. El pasionario parece un perro o un macho cabrío, etcétera, etcétera. El encuentro con el guardián del umbral en el plano de la mente es todavía más espantosamente horrible que en el plano astral. Realmente el segundo guardián es el gran guardián del umbral mundial.
La lucha con el segundo guardián suele ser muy horrible.